Una de las características comunes de estos presidentes fue que una vez que asumieron el gobierno, tomaron como propio el programa neoliberal y los postulados del consenso de Washington que habían criticado durante sus campañas electorales. El aumento de los privilegios para los grupos empresariales y el recorte de los presupuestos de salud y educación, que provocaron la multiplicación de la exclusión y la marginalidad social, el control sobre el poder judicial y la transformación de los funcionarios gubernamentales en una asociación de lobistas al servicio del poder económico, fue otra de las constantes entre los regímenes que gobernaron América Latina en los años 90. Tanto las privatizaciones como el manejo de los fondos públicos estuvieron acompañadas por graves denuncias sobre corrupción. Estas gestiones gubernamentales llevaron a que América Latina sea unánimemente considerada la región más desigual del planeta. El 5% más rico de la población recibe el 25% del ingreso, mientras que el 30% más pobre recibe solo el 7,5%. La década menemista estuvo salpicada por centenares de denuncias de negociados y escándalos funcionales al modelo económico adoptado. La falta de controles y la sensación de impunidad animaron a diversos funcionarios a hacer negocios a costa del Estado. Uno de los primeros escándalos fue el de los guardapolvos, comprados a precios muy superiores a los de plaza por el ministro de Salud y Acción Social, Eduardo Bauzá. Pero el que alcanzó más notoriedad por el estatus de los involucrados fue el llamado SwiftGate en 1991. Se trató lisa y llanamente de un pedido de coimas a la empresa norteamericana Swift. El hecho llegó hasta Washington y el embajador norteamericano Terence Todman tomó cartas en el asunto denunciando a los implicados. El asesor y pariente presidencial Emir Yoma y el ministro de Obras y Servicios Públicos Roberto Dromi. Ambos funcionarios debieron renunciar. Yo digo que el presidente tiene mala suerte. Es decir, la familia política a veces y los amigos le causan más daño que Alfonsín Angelotti de la Roa Foto, ¿no? Pero fíjese, porque no es de casualidad, o es de casualidad, que aparezca un día Vico con la mala leche, que aparezca Spadone con la mala leche, que aparezca Caserta, que aparezca amiga. Pero hay una mecánica. No es una denuncia. Ustedes claro. Ya me tiraron barro. Claro, pero no tengo una sola en la justicia, nada. Una sola acusación en la justicia no tengo. Pero lo que le quería decir, hay una mecánica, que es que la gente que busca hacer cosas irregulares, busca aproximarse al poder y al Estado. Se creó entonces una comisión moralizadora, con el vicepresidente Eduardo Duhalde a la cabeza, quien aseguró: yo el único que pongo las manos en el fuego es por el presidente y por su decisión. El secretario privado de Menem, Miguel Ángel Vico, y el asesor presidencial, Carlos Spadone, quedaron involucrados en la venta al Estado de leche, destinada a mujeres embarazadas y bebés, que resultó no ser apta para el consumo humano. Amira Yoma, ex cuñada del presidente, fue involucrada por la justicia española en una maniobra de lavado de narcodólares y debió abandonar su cargo de secretaria del mandatario. La corrupción siempre tuvo buenos amigos. Indiferencia, complicidad, impunidad. El poder político respalda la acción de la justicia. No sea espectador de la decadencia ética del país. Participe en la reconstrucción del hombre argentino. Recuerde, en la Argentina de hoy, nadie tiene coronita. Es un mensaje del Partido Justicialista. Corrupción hubo siempre en la Argentina, en el mundo, qué sé yo. Yo creo que la corrupción en el mundo actualmente es tan visible porque se exterioriza a través de investigaciones, de la prensa, etcétera. La prensa lo tiene a Chirac contra una cuerda por casos de corrupción, a Bush ni hablar. En Italia, Mani Politi fue
que según los titulares fue un fracaso total. Bueno, hoy todavía tenemos el caso Berlusconi, hoy salen los diarios. En Japón se llevó la corriente cuántos primeros ministros. Yo no creo que la corrupción no es inherente a nada, son hechos delictuales que ocurren y que hay que castigar. En la época de Perón había denunciados muchos casos de corrupción que no tenían trascendencia, porque escúchame, una cosa es que la primera plana de cada diario se haga en cada redacción y otra cosa es que la primera plana de los diarios se haga en la Secretaría de Informaciones del Estado. Lo hacía Paul todos los días, le llevaba a Perón, mire, esta es la que va a salir mañana, no es lo mismo. No es lo mismo tener 30 canales entre abiertos y de cable que tener un solo canal que lo manejaba el Estado. Que esto de la corrupción y de la honestidad, habría que tomarlo con pinzas. Yo siempre cuento la anécdota. Cuando alguien va a la mesa de uno y entra a hablar de honestidad, y entra a hablar de moral y de ética, cuando se va hay que contar los cubiertos. Esta es la verdad. Delito de corrupción es un delito que no puede quedar impune, porque la impunidad significa amiguismo, porque la impunidad significa encubrimiento, porque la impunidad significa privilegio sectario, porque la impunidad significa falta de coraje político, o falta de eficacia legislativa, o falta de celeridad judicial. Yo creo que la corrupción, que fue tan acentuada ante el gobierno menemista, fue el precio que se pagó para que la dirigencia justicialista abandonara sus convicciones, la defensa del patrimonio nacional y de los intereses populares que habían sido hasta ese momento su razón de ser. Creo que el fenómeno de la corrupción no tiene sentido interpretado de otra manera. No es una impureza de un modelo económico que se puede suprimir y conservar el modelo. Es una condición necesaria, es parte indisoluble del modelo. Esa corrupción es el precio por la traición de los intereses populares, por esa dirigencia de la que Menem es tan representativo. Arremánguese y vamos a crecer, arremánguese, hay mucho por hacer, arremánguese, no nos podemos quedar, es tiempo de cambiar. Este país tiene una larga tradición de arremangarse para resolver sus problemas, porque Argentina creció con el esfuerzo y el trabajo de quienes siempre creyeron en un futuro mejor. Vivimos momentos difíciles, pero vamos a salir adelante entre todos. Arremánguese, vamos a trabajar. Arremánguese. Investigamos simultáneamente al ministro Drome por los peajes, a la ingeniera Alzogaray, que le había devuelto el fondo de garantía a la compañía Bell inglesa, que se retiró de la licitación y que había perdido el derecho de retirar los fondos, se los devolvió, y al doctor Granillo Campos, secretario entonces de la presidencia, que habían recibido un crédito para YPF y lo habían derivado a una sociedad Río Manso, de propiedad del intendente de La Rioja y de la esposa del doctor Granillo Campos. Eso motivó que me recusara, que yo era su enemigo, que no podía intervenir. Consiguió, jugándose, que el presidente de la República, no obstante que yo tenía acuerdo de Senado, me echara por decreto. Frente a la multiplicación de las denuncias que implicaban a funcionarios gubernamentales, el Poder Ejecutivo logró la sanción de la ley por la cual se aumentó de 5 a 9 el número de jueces de la Corte Suprema de Justicia. Ampliar